Muy buenas noches, nosotros vamos a hacer lo que va a quedar grabado ahora en este videito, va a ser un pequeño repaso, ¿cierto? De lo que nosotros tuvimos la oportunidad de ayer ver en este contenido de las unidades de almacenamiento, ¿cierto? Eso fue lo que ayer empezamos a visualizar, donde yo a usted le hablé que las unidades de almacenamiento parten, ¿cierto? Con los discos de tipo mecánico, ¿cierto? Mecánico magnético, donde yo le indicaba a usted que este tipo de disco, una ventaja, ¿cierto?, comparativa con los discos medianamente actuales, es que estos discos guardaban los datos con pequeños pulsos de tipo electromagnético, ¿cierto? Por eso esto tiene un imán, ¿cierto?, en esta parte de acá, en esta interfaz, y tiene un brazo, ¿cierto?, que va, a medida que el disco va girando, este disco de material sólido, va almacenando, ¿cierto?, mediante pulso electromagnético sobre esta superficie. ¿Ok? Estos datos quedan almacenados y una ventaja comparativamente que tiene con los discos actuales, eh, algo comparativo es que estos dos datos no se pierden, ¿cierto? Son discos que no necesitan tener energía y los datos van a estar ahí. ¿Ok? Eh, Una desventaja, obviamente, que estos discos su tasa de transferencia que tienen, ¿cierto? Es un poco más lenta. Además de eso, por ejemplo, al copiar archivos se demora un poquito más en almacenar y todo, y yo todo ya sabía un poquito cómo funcionan estos discos. Luego de eso, yo empecé a hablarle a usted que existía otro tipo de interfaz, ¿cierto? O de almacenamiento de discos, que son los discos de estado sólido. Los anteriores eran discos de tipo mecánico, mecánico magnético, y luego, ¿cierto? Se viene la primera revolución en lo que es almacenamiento con los discos SSD, que son los discos de estado sólido, ¿cierto? Que la diferencia comparativa con lo anterior, con el mecánico, que este tipo de disco ya elimina toda esa parte mecánica, ¿cierto? Todo ese mayor consumo de energía, el mayor uso de voltaje, por decirlo así, también. Está el que empieza a utilizar, ¿cierto? Memoria, ¿cierto? De tipo NAND, y obviamente su arquitectura de almacenamiento la hace a base de transistorios, ¿cierto? Estos discos, ¿cierto? Estado sólido presentan dos tipos de formato. Son los discos estado sólido de 2.5, ¿cierto? Estos discos que vienen de este tamaño que son para notebook, específicamente no solamente para notebooks, igual usted lo puede ocupar en un equipo de escritorio, pero objetivamente su origen fue diseñado para allá. Este tiene una controladora, ¿cierto? Esta controladora, al igual como lo hacen los discos duros de tipo mecánico, y también tiene una tarjeta controladora, este es donde va a direccionar y va a almacenar los datos en esta estructura de memoria de almacenamiento de tipo NAND, ¿cierto? ¿Cuál es la desventaja? De hecho, la ventaja que tiene este disco, obviamente, que es mucho más rápido, más liviano, tiene mayor consumo, no requiere tanto voltaje, ¿cierto? Su tasa de referencia es mucho mayor, la tasa de escritura y de lectura del disco también es mucho más rápida comparativamente con la otra. La desventaja, obviamente, está en su estructura como tal, porque usted tiene que pensar que aquí los datos quedan almacenados en esa estructura, ¿cierto? Una de estas pastillas que llegue a presentar un defecto, por ejemplo, una variación de voltaje, va a producir que ese transistor, esas millones de transistores que tiene este almacenado dentro de ellos, eh, haga que esta unidad quede totalmente inservible. Ahora, estas piezas se pueden reemplazar, estos chips, claro que sí. Usted le aplica una pistola de calor, lo puede reemplazar, colocar el mismo tamaño y todo lo más, pero obviamente va a tener que perder todos los datos, ¿cierto? O se puede recuperar, claro que sí, pero obviamente tiene que sí aquí asumir un grado de pérdida de datos, a diferencia, por ejemplo, de otro disco mecánico que obviamente sí tiene una posibilidad mayor de la regulación de estos datos porque están almacenados de manera electromagnética. El otro formato que nosotros tenemos de discos de tipo sólido, ¿cierto? Son estas memorias, ¿cierto? Que estas placas más delgaditas, ¿cierto? Que tienen un ancho de 22 y una longitud que va variando de los 30, 80, 110, por nombrar, y que presenta dos tipos de formato, ¿cierto? Estos están diseñados para un módulo que se llama M2 y tenemos discos de estado sólido, ¿cierto? Con interfaz de tipo SATA, y tenemos discos de estado sólido en un formato que se conoce como NVMe, que su interfaz de comunicación es el PCI Express que tiene la placa madre. Obviamente, una muy buena revolución, ¿cierto?, en lo que es la arquitectura del hardware como tal,
porque convierte una unidad de almacenamiento más rápida, ¿cierto? Con tasas de referencia muy mayores que el promedio que puede brindar este de acá. Este llega a solamente a trabajar con SATA 3. Acá nosotros con un EVE trabajamos con una generación 4 o 5 del PCI Express, con tasa de transferencia mucho mayor, por decirlo casi como 4 o 5 veces más que lo que puede transmitir un disco duro de estado sólido con interfaz SATA 3. Ahí tenemos discos de tipo SSD SATA, ¿cierto? Convencionales, ¿ya? Marcas como Crucial, Western Digital, ¿cierto? Por nombrar, son las marcas que usted puede encontrar en disco. Ahí vemos las tres clases de disco SATA que podemos encontrar en el mercado, ya sea en estado sólido con interfaz SATA convencional, ¿cierto? O por el módulo M2. Aquí tenemos una imagen de un disco de estado sólido NVMe. Vemos que estas cortes que tiene acá el disco se hace la diferencia. El SATA siempre va a presentar dos cortes y el NVMe va a presentar solamente un corte, ¿cierto? A esto nosotros le vamos a llamar las key, ¿cierto? Las key. Y esta van inserta justamente, aquí usted puede ver, van inserta en las placas madre de los computadores de tipo de escritorio, ¿ok? Fíjense, ahí tenemos un módulo M2 para un disco duro de tipo SATA. ¿Ok? Ahí está siempre. Usted va a observar, por ejemplo, si yo miro este disco de acá, que está acá, justamente este debiera ser un disco M2 de tipo SATA, si no me equivoco. ¿Ok? Y están siempre los discos, el módulo M2 va a estar muy cerca del canal de comunicación de las tarjetas PCI. ¿Ok? Siempre va a estar en esa ubicación, porque ocupan, digamos que el mismo canal. También, para hacer un pequeño resumen, ¿cierto? Acá tenemos la interfaz de tipo SATA, que es la que tiene las placas madre de los computadores de tipo escritorio. Ese es su cable de datos. Y obviamente tenemos discos de estado mecánico de tipo mecánico con interfaz SATA. Y también tenemos, ¿cierto? Discos de estado mecánico, ¿cierto? Mecánico y electromagnético, utilizando el hasta cierto el paralelo. Este es el cable antiguo. De hecho, los primeros computadores eh, utilizaban este tipo de cableado. Cierto cable paralelo permitían hasta 2 unidades por el cable, ¿cierto? Este tipo de configuración permitía hasta 4 discos, ¿cierto? En un computador. En cambio, acá en la interfaz SATA usted puede encontrar placas madres que tienen 8 puertos SATA para conectar 8 unidades. ¿Ok? ¿Sí? Luego de eso tenemos los discos de estado sólido, ¿cierto? Acá nosotros vamos a encontrar dos tipos de interfaces, ¿cierto? La primera interfaz que voy a nombrar va a ser la SATA, con dos tipos de formato, como la anterior, pero para discos de tipo de estado sólido. Y tenemos acá, ¿cierto? Esta interfaz SATA que la trae los notebooks, ¿cierto? Que es muy distinta a lo que usted ve acá. Esta tiene un formato más plano, ¿cierto? Para este tipo de disco. Esta de acá, este es el cable de datos, se conecta ahí, y acá va lo que es la alimentación. Acá ocurre lo mismo, ¿cierto? Este disco se lo conecto acá, obviamente en esta pura interfaz va a ir la alimentación del dato en un solo módulo. Acá arriba nosotros tenemos el módulo M2, ¿cierto? Que el módulo M2, ¿cierto? Nos permite conectar discos de estado sólido SATA, ¿cierto? Y ya vimos que también tenía para conectar discos de tipo NVMe, que es la interfaz de tipo PCI Express. Eso es lo que vimos. Y ayer justamente usted, por mientras se fue a su domicilio, yo aproveché a buscar algunas imágenes para mostrar cómo son las placas de los nodos, ¿cierto? Porque normalmente uno ve placas de equipo de escritorio y lo más probable es que usted quiere familiarizarse un poco más con las placas de tipo nodo. Aquí nosotros tenemos un equipo de tipo gamer. Ahí usted ve que tiene dos sistemas ¿cierto? De ventilación, de enfriamiento. Aquí usted se da cuenta que está toda la zona de calor, que genera calor en un equipo, que son chipset y procesador y otro tipo de dispositivo. Y estos están los ductos de cobre, ¿cierto? Que yo le hablaba a usted que estos tienen adentro un material que se calienta y empieza a circular para que el calor, ¿cierto? Haga su circulación
Y aquí los ventiladores cumplen la función de sacar, hacer un enfriamiento, ¿cierto?, de este líquido sólido, un poquito bien sólido, y enfriar para que este devuelva frío hacia la unidad de calor. ¿Ok? Aquí vemos esta placa que acá están los bancos de memoria, ¿cierto? Siempre las placas van a tener dos bancos de memoria. Y vemos acá, esto que estoy marcando acá es donde va un disco de estado sólido de tipo SSD, ¿cierto? De 2.5. Pero además, ¿cierto? Tenemos un módulo M2 para conectar, ¿cierto? Dependiendo de las características de este hardware, un módulo de estado sólido SATA o de tipo NVMe. ¿Ok? Esto es un equipo gamer por saca. Así, esas son las placas que acá tenemos todos los puertos de entrada y salida. Tenemos las bocinas, ¿cierto? Fíjense en las bocinas. Y obviamente allá atrás tenemos toda la parte posterior de los filtros y el sistema de refrigeración. Aquí vemos otra placa, si usted observa aquí tenemos otra plaquita, también con un sistema de enfriamiento por aire. Sigue la misma dinámica que un poco la anterior, solamente que su ubicación de las partes y piezas van variando. Por ejemplo, aquí nosotros, ¿qué es lo que vemos? La batería, ¿cierto? Aquí está la batería, y aquí nosotros tenemos el espacio, ¿cierto?, para colocar un disco duro de estado sólido. Acá, en esta parte de acá, yo observo que tiene un disco de almacenamiento, una unidad de almacenamiento de tipo M2, ¿cierto? Puede ser SATA o NVMe, ¿ok? Fíjese, aquí tenemos otro tipo de disco. Y acá la cosa cambia un poquito. Fíjese bien que acá no tiene, ¿cierto?, en esta arquitectura de hardware, ningún espacio, ¿cierto?, para colocar un disco estado sólido con interfaz SATA. Solamente tiene módulos M2, ¿cierto? Ahí tiene uno. Y acá tiene otro de almacenamiento. Y acá donde nosotros vemos van las memorias RAM. Ahora, este tipo de equipamiento normalmente son equipos gamer, ¿cierto? El equipo gamer, como obviamente su arquitectura es un poco más grande, más extendida, son equipos que tienen un tamaño bastante proporcional. A diferencia, por ejemplo, de un notebook que usted se compra, un HP, no sé, un Core i5, que es no de tipo gamer, usted debe conocer que ese tipo de equipamiento viene todo integrado. ¿Qué quiere decir? La memoria viene integrada a la placa, el procesador viene integrado a la placa, ¿cierto? Y las unidades obviamente también vienen, en algunos casos, integrados directamente a la placa. ¿Ok? Ayer yo también, para poder validar esta información, yo les dije, vamos a hacer lo siguiente y vamos a ir a algún sitio, ¿cierto? Algún proveedor de hardware que nos pueda mostrar a nosotros y validar esta información que acabamos de ver. Ayer nosotros tuvimos la oportunidad de entrar a este sitio que era conocido por todos, ¿cierto? Nosotros fuimos a parte y pieza, ¿cierto? Y buscamos acá lo que era disco duro, ¿cierto? Y acá aparecen los discos duros de estado sólido. Fíjese bien que yo voy a hacer lo siguiente ahora. Voy a revisar si es que venden discos duros de tipo mecánico, a ver si es que son tan obsoletos como uno piensa hoy en día, ¿cierto? Si fueran obsoletos no deberían por qué venderse, ¿cierto? Aquí, si nos damos cuenta, PC Factory, en este caso, en esta tienda no hay disco duro para PC, ¿cierto? Entonces, sí podemos darnos cuenta que esto ya no está. Si voy a mirar disco duro para notebook, vamos a ver que si encontramos un disco duro para notebook de tipo mecánico, ¿cierto? Ahí está, es un marca Toshiba de 1 TB, ¿cierto? Y si yo voy a mirar un poco sus especificaciones, es de 5400 revoluciones y veamos si es que aparece la interfaz. Esta es una interfaz de tipo SATA 3, ¿cierto? Este no es un disco de estado sólido, ¿cierto? Es de tipo mecánico, ¿sí o no? Ya el hecho de que diga que tiene esas revoluciones, al tiro uno sabe que es de tipo mecánico, electromecánico. Tiene un motor, ¿ok? A eso se refiere que sea mecánico. Y esto te indica que las revoluciones que tiene ese disco mecánico es esa. Si yo voy acá nuevamente a almacenamiento, voy a hacerlo nuevamente acá y voy a elegir
discos de estado sólido, ¿cierto? Que es lo que se usa hoy en día, usted va a observar que acá nosotros podemos ver que en el factor de forma tenemos M2. O sea, tenemos el 2,5 que son de estado sólido, que son estos equipos, estos discos de almacenamiento que son de 2,5 para nodo, ¿cierto? Con ese tipo de interfaz y que estos llegan al SATA 3, ¿cierto? Que tiene una velocidad de transferencia como de 600 megabytes por segundo, ¿cierto? Obviamente, nosotros podemos ir acá y colocar de mayor a menor para que vamos viendo cuánto cuesta un disco duro, por ejemplo, de 2 terabytes, ¿cierto? Aquí es importante la marca, ojo, ¿eh? Muchas veces, por ejemplo, si yo elijo este Crucial, lo voy a ver sus características, vamos a ver que este es un SATA 3 y dice que tiene 6 gigabytes, ¿cierto? Por segundo. Pero digamos que ese, y tiene una, mire, fíjese en su velocidad de lectura, o sea, la velocidad que tiene el disco como lectura es de 560 gigabytes por segundo, pero de escritura, él va a escribir, ¿cierto? Por ejemplo, va a copiar un archivo sobre el disco a 510 megabytes por segundo, ¿ok? Al tiempo, exactamente, ¿ok? Entonces, ya vemos el disco de estado sólido. Ahora vamos a ver los almacenamientos que son de estado sólido, pero ya viendo los nuevitos que son los factores de forma M2. ¿Sí o no? Ahí acá, ahí sí, ahí no. Rango de precio, perfecto. Voy a devolverme atrás porque ahí tenemos interfaz. Creo que aquí estamos acá. Fíjese bien, voy a volver atrás para partir de nuevo. Ahí partí pieza. Fuimos a almacenamiento. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Aquí parte y pieza, voy a ir a almacenamiento y dijimos discos SSD y aquí voy a elegir acá en la parte de acá al ladito, factor de forma, vamos a elegir M2. Y aquí obviamente vemos los discos que son los más utilizados hoy en día, que están hace rato, ojo, ¿eh? No son discos que así que uno diga, no, son nuevitos, no, tienen bastante tiempo. Y aquí nosotros vemos, por ejemplo, una unidad de almacenamiento 2 terabytes, ¿cierto? PCI Express NVMe generación 4, ¿cierto? Y este vimos que este era 22.110 ayer, ¿cierto? ¿Se acuerda usted de eso? Entonces, ¿qué es lo que se recomienda hoy en día? ¿Cierto? Utilizar este tipo de almacenamiento. Y idealmente las placas traen 2 o 3 módulos. Es decir, si yo voy a ver placas madre acá para notebook, perdón, para PC, parte y pieza, y elijo placas madres, por ejemplo, de la línea Intel 1700, o sea que 1700, voy acá a elegir mayor precio, vamos a observar que esta placa, ¿cierto? Sí, esta de acá, vamos a ver si es que tiene módulo M2. A simple vista va a costar un poquito visualizarla porque la mayoría de las placas ahora son de un color oscuro, ¿cierto? Esta la voy a abrir en la pestaña aparte. Y si nosotros empezamos a observar, vemos que estos espacios que están acá, ¿cierto? Esos que están ahí, son, o esta que está acá, normalmente son los espacios que se tienen para colocar tarjetas para el módulo, del módulo M2 para colocar unidad de almacenamiento y ahí nosotros vemos esos orificios que yo le explicaba a usted ayer, que son para que la placa, cuando se inserte esta unidad de almacenamiento, quede totalmente fija. ¿Ok? Ahora, obviamente estas placas tienen, ¿cierto?, unos disipadores de calor, porque como son unidad de almacenamiento, obviamente estas van a generar calor y deben de tener un disipador de calor. ¿Ok? Ahí vemos que están en la placa. Y también les dije yo ayer, si usted quiere comprar un notebook, y ahí nosotros lo fuimos a CP Digital, ¿cierto? CP Digital, y que vamos a ir a ver computadores y vamos a ir a ver notebook. Vamos a elegir de mayor precio. Vamos a ver que los notebooks también, fíjense en usted, aquí, aquí tenemos un notebook, fíjese, nos dice imagen, voy a elegir otro, un HP.
Un Workstation HP ZBook, ¿cierto? Viene con Intel Core 9, 32 en RAM y trae 1 TB de almacenamiento estado sólido. Pero obviamente que me diga que estado sólido, yo puedo llegar a pensar que puede ser de interfaz SATA de un disco 2.5, ¿cierto? La única forma que yo tengo como saberlo es ver sus características, a ver qué nos dice. Y si vamos acá, especificaciones técnicas, dice que es, no nos dice acá mucho, que es pura publicidad un poquito. Técnica, mire, no lo tiene. Solamente nos dice que tiene almacenamiento de 1 TB. No nos dice que tiene, este debe ser de módulo M2, sí o sí. Vamos a buscar otro, a ver. Vamos a ir acá a la especificación, elegí otro. Acá tenemos uno, ¿ven? Tenemos este equipo, que es un Dell, si no me equivoco, creo que fue. Un Dell Precision 3591, ¿cierto? Es una estación de trabajo. Tiene 16 en RAM, tiene una tarjeta de video y tiene 1 TB de almacenamiento. Y cuando yo veo sus especificaciones, observamos que este nos dice, acá abajito, a este sí, que tiene 1 TB en PCI Express generación 4, discos de tipo NVMe. Entonces, cuando ya nosotros con esta información, cuando vamos a elegir nosotros un computador para la compra, o se nos pide a nosotros poder recomendar, ¿cierto? Algún tipo de equipamiento, usted ya sabe que tiene que recomendar discos, ¿cierto? Equipos que vengan con almacenamiento de estado sólido, ¿cierto? De estado sólido NVMe, ¿cierto? NVMe, ojalá PCI Express generación 4 o 5, ¿ok? Y esto es lo que hablamos ayer, que las ranuras que trae del módulo M2 presentan este formato, ¿cierto? Y yo le indicaba a usted que, por ejemplo, estos números que aparecen ahí, ¿cierto? Son la longitud de ancho y de largo. Obviamente no es que porque sea más pequeño significa que va a ser de menor almacenamiento. Nosotros vimos ayer que este disco era de 1 TB al igual que este, ¿cierto? La diferencia entre este y este venía integrado al disipador de calor ¿cierto? En la unidad de almacenamiento. Y este se inserta ahí, ¿cierto? Se introduce sobre la ranura y se engancha y se baja y luego de eso se atornilla aquí, ¿cierto? La atornilla para que la unidad quede fija. Al igual, por ejemplo, este que es de 2230, yo inserto esto en la ranura y coloco el tornillo, lo aprieto y luego de eso, ¿cierto? Queda fijo. ¿Estamos claros? Entonces, eso es lo que teníamos que hablar, ¿cierto? Un pequeño repaso de lo que vimos nosotros ayer en almacenamiento. ¿Ok?